6:42 de la mañana, St. Paul, Minnesota. El termómetro marcaba 14 grados bajo cero. 3 camionetas negras se detuvieron frente a un edificio de ladrillo rojo. Un letrero colorido decía: Pequeños soñadores, centro de cuidado infantil. 11 hombres bajaron, no eran padres, chalecos negros, letras amarillas, FBI. El agente principal insertó la llave. La puerta se abrió. Silencio. No había risas, no había llantos, no había niños corriendo. Solo hileras de juguetes perfectamente ordenados, cubiertos por una capa de polvo que nadie había tocado en meses, cunas ensambladas, colchones intactos, hojas de asistencia firmadas cada día para 820 niños que nunca existieron. Este edificio había recibido $46 millones el año anterior por cuidar fantasmas. Pero lo que encontraron en la oficina del fondo, eso cambió todo. Detrás del escritorio de la directora, una puerta que no aparecía en ningún plano del edificio. Y detrás de esa puerta, una caja fuerte de acero empotrada en el concreto. ¿Quieres saber qué había detrás de esa puerta? Dale like, te lo voy a mostrar. Amina Farah Hassan, 45 años, directora de 5 guarderías en Minneapolis. En las reuniones comunitarias, hablaba de los niños como si fueran sus propios hijos. Cada uno merece un futuro, decía. Los políticos la invitaban a sus eventos. Los periódicos locales la llamaban la madre de los olvidados. Durante 4 años, sus centros recibieron más de $2.8 mil millones en subsidios federales. El dinero llegaba cada mes, puntual, sin preguntas, pero los números no cuadraban. Sus 5 centros reportaban 820 niños diarios. Sin embargo, ningún vecino recordaba haber visto más de 10 a la vez. Los inspectores encontraban juguetes perfectos, hojas de asistencia impecables y silencio. Los investigadores comenzaron a tirar del hilo. Descubrieron que los niños eran identidades fabricadas. Números de seguro social comprados en la dark web por menos de $50 cada uno. Certificados de nacimiento impresos en un sótano de Minneapolis. Direcciones falsas que se repetían en diferentes ciudades. Un ejército de 820 fantasmas, diseñados para drenar el sistema gota a gota. Pero Amina no robaba para vivir bien. Robaba para alguien más. Dentro de la caja fuerte de su oficina, los agentes encontraron $38 millones en efectivo, fajos envueltos en plástico negro, y encima del dinero, 5 paquetes sellados con un símbolo que heló la sangre de los investigadores: el escorpión. El logo del cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG, la organización criminal más violenta de México. La madre de los olvidados era la banquera de un cártel. Y el gobierno estadounidense le depositaba cada mes sin hacer una sola pregunta. Comenta Mascara, si alguna vez confiaste en alguien que resultó ser completamente diferente. Pero el fraude iba mucho más allá de los niños fantasma. Los investigadores descubrieron que la red había montado un teatro completo para engañar a inspectores y vecinos. En los archivos digitales de Amina encontraron un documento etiquetado como turnos de simulación. Detallaba horarios para actores contratados que estacionaban autos en el parking durante las horas de entrega. Parlantes ocultos en los arbustos reproducían grabaciones de niños, jugando y riendo en bucle durante todo el día. Mantenían una colección de asientos infantiles usados que rotaban entre vehículos diferentes para simular que familias reales usaban el servicio. Era una producción de Hollywood, diseñada para un solo espectador, el inspector estatal que pasaba una vez al año. Y funcionó. Durante 4 años, nadie hizo una sola pregunta. Esa noche, nadie durmió en el cuartel general del FBI en Minneapolis. Los analistas llevaban 72 horas revisando transferencias bancarias, contratos falsos, identidades fabricadas. Cada hilo que tiraban revelaba otro más oscuro. A la medianoche, el fiscal federal autorizó la operación. 5 equipos, 5 guarderías, un solo momento. Los agentes se movieron en silencio por calles congeladas, sin sirenas, sin luces, solo el ruido de sus propias respiraciones y el peso de lo que estaban a punto de descubrir. La primera puerta cayó a las 12:01. Adentro, escritorios vacíos, archivos perfectamente ordenados y una caja fuerte que tardaron 7 minutos en abrir. Lo que encontraron confirmó todo. Fajos de billetes marcados con símbolos del cártel y una laptop todavía encendida con transferencias en curso. Pero la silla de Amina estaba vacía, su café, frío desde hacía horas. Ella ya sabía que venían. Mientras los equipos aseguraban las 5 guarderías, algo extraño apareció en los servidores confiscados. Transferencias hacia una cuenta que no coincidía con ninguna de las fachadas conocidas. Una dirección, una propiedad industrial a 50 kilómetros de la ciudad, oficialmente abandonada desde 2019, sin actividad en los registros fiscales, sin empleados, sin contratos de electricidad.
Pero los satélites contaban otra historia. Consumo eléctrico equivalente a una fábrica mediana. Camiones entrando después de medianoche. Humo saliendo de ventilaciones que no aparecían en ningún plano arquitectónico. Y un consumo de agua de 90,000 galones diarios. Eso no era un almacén abandonado. A las 3:36 de la mañana, drones de vigilancia confirmaron movimiento en el perímetro. Hombres armados, camiones sin placas, actividad constante a pesar de la hora. El comandante del operativo miró las imágenes en su pantalla, luego miró a su equipo. Esto es más grande de lo que pensábamos, vamos. Quédate conmigo. Lo que encontraron adentro es algo que el gobierno no quiere que sepas. 4:17 de la mañana. El convoy federal se detuvo a 200 metros del perímetro. La propiedad no parecía una fábrica, parecía una fortaleza. Muros de concreto, cámaras en cada esquina, guardias que no vestían uniforme de ninguna empresa. La orden fue clara. Entrada simultánea por 3 puntos. Sin negociación. La primera carga explosiva derribó la puerta principal. Los agentes entraron con linternas cortando la oscuridad y gritos de FBI al suelo. Los guardias no resistieron. Tiraron sus armas y levantaron las manos. Sabían lo que había adentro. Sabían que no había forma de explicarlo. El primer equipo avanzó por el corredor principal. El aire era denso, caliente, un olor químico que irritaba los ojos y dejaba un sabor metálico en la boca. Entonces llegaron a la primera sala. 61 personas, sentadas en el suelo de concreto, hombres y mujeres de diferentes edades. Algunos temblaban, otros apenas reaccionaban. Un hombre en la esquina tenía el pulso tan débil que los paramédicos pensaron que estaba muerto. Pero lo que heló la sangre de los agentes fueron sus manos. No tenían huellas digitales. Se las habían quemado con ácido, cada uno de ellos, para que si escapaban, si llegaban a una estación de policía, si alguien intentaba identificarlos, no existieran en ningún sistema. El cártel no quería empleados. Quería fantasmas que produjeran su producto y desaparecieran sin dejar rastro. 17 de los 61 rescatados eran ciudadanos estadounidenses, personas reportadas como desaparecidas meses atrás, familias que habían pegado sus fotos en postes de luz sin saber que estaban a menos de 1 hora de distancia, encerrados en una fábrica de muerte. Los demás venían de Guatemala, Honduras, El Salvador, México, prometidos trabajos legítimos, traídos con documentos falsos, convertidos en esclavos el momento que cruzaron la puerta. Algunos llevaban más de 9 meses sin ver la luz del sol. El segundo equipo llegó al piso de producción. 4 niveles. Cintas transportadoras que nunca se detenían. Barriles de químicos precursores apilados hasta el techo. Mesas de empaque donde trabajadores con guantes y máscaras procesaban polvo blanco en bolsas selladas. Los contadores en las máquinas mostraban la producción del día. 34 toneladas. Fentanilo. El veneno más letal que existe en el mercado de drogas. 2 miligramos pueden matar a un adulto. Y esta fábrica producía 34 toneladas cada 24 horas. Los agentes encontraron libros contables que detallaban compras de químicos precursores por más de 1.4 mil millones de dólares en 18 meses. Efedrina de India, ácido clorhídrico de China, acetona industrial de plantas en Nuevo México. Todo pagado con transferencias que salían de cuentas vinculadas a guarderías infantiles. Suficiente para matar a millones de personas. Producido cada 24 horas. En una fábrica financiada con dinero robado de guarderías infantiles. El circuito era tan simple como perverso. El gobierno depositaba millones en guarderías que cuidaban niños que no existían. Ese dinero se lavaba a través de cuentas falsas y llegaba a esta fábrica. La fábrica producía drogas que se vendían en las calles de Estados Unidos, y las ganancias volvían al cártel para empezar el ciclo de nuevo. Los contribuyentes estadounidenses estaban financiando su propia epidemia de drogas, sin saberlo, sin que nadie les dijera. Cuando el sol salió sobre Minnesota esa mañana, los números finales llegaron al centro de comando. 4.3 mil millones de dólares robados en 4 años. 820 identidades infantiles fabricadas. 61 personas rescatadas de esclavitud moderna, más de 30 toneladas de fentanilo producidas cada día, y una mujer que había construido todo esto bajo la fachada de proteger a los niños más vulnerables del país. La fábrica está cerrada, las cuentas congeladas. Amina Farah Hassan fue arrestada 3 días después, en una marina privada, a punto de abordar un barco hacia aguas internacionales. Pero los números que nunca llegaron a los titulares son los que más duelen. 68,000 niños reales perdieron acceso a guarderías en Minnesota. No porque no hubiera dinero,
sino porque el dinero fue robado por fantasmas. Guarderías legítimas cerraron porque no podían competir con centros que no pagaban comida, ni maestros, ni juguetes. ¿Cómo compites contra alguien cuyos costos son cero? En algunos vecindarios, la capacidad de cuidado infantil cayó un 22%. Madres solteras tuvieron que dejar sus trabajos. Familias que dependían del sistema quedaron sin opciones. Y nadie les explicó por qué. El dinero que debía alimentar a sus hijos terminó comprando químicos para fabricar fentanilo. El dinero que debía pagar maestros terminó en cuentas del cártel más violento de México. El dinero que debía construir un futuro terminó destruyendo miles de vidas en las calles de Estados Unidos. El sistema no falló porque faltaran controles. Falló porque todos asumieron que alguien más estaba revisando. Cada formulario fue aprobado, cada casilla fue marcada, cada proceso fue seguido al pie de la letra. Y mientras tanto, miles de millones desaparecían. Niños fantasma recibían servicios que nunca necesitaron. Y una fábrica de veneno operaba a 50 kilómetros de una ciudad que no sospechaba nada. Esta historia no es solo sobre fraude. Es sobre lo que pasa cuando confiamos sin verificar, cuando la rutina reemplaza el juicio, cuando el silencio se convierte en política oficial. El mal no necesita esconderse. Solo necesita que nadie haga preguntas. ¿Cuántas guarderías vacías siguen recibiendo cheques este mes? ¿Cuántos niños existen solo en una base de datos? ¿Cuánto dinero destinado a proteger a los más vulnerables está financiando exactamente lo opuesto? Si llegaste hasta aquí, ya entendiste. Dale like para que esta historia llegue a quien necesita verla. Comenta, ojos abiertos si crees que los sistemas deben demostrar confianza, no asumirla. Y suscríbete a Radar de Guerra. La verdad no espera, y nosotros tampoco, porque mientras tú miras, alguien está contando con que no lo hagas.